Ha sido el tema de análisis económico de los últimos meses. Europa y su crisis de deuda bancaria en algunos países y de cohesión dentro del pacto llamado zona euro. Hoy volveremos sobre este punto con una mirada desde adentro de todo el tema con el director del área global de negocios con gobiernos y organismos multilaterales del BBVA, el español José Luis Escrivá. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. A ver, usted tiene una mirada mucho más in situ. ¿Qué pasa con España? ¿Qué hacemos con España? ¿Resiste? Bueno, España lo que tiene que hacer es reganar la confianza en la credibilidad de los mercados que yo creo que en los últimos 2 años progresivamente ha ido perdiendo como resultado de medidas poco consistentes y falta de percepción, digamos, de la restricción que tenía de financiación externa. A ver, pero España, después de la cumbre europea de hace una semana y media atrás, había quedado, se supone, bastante bien parada porque se había concedido lo que quería el gobierno de Mariano Rajoy, que era que las platas que tenían que llegar a la banca española llegaran directamente a la banca y no se corriera el riesgo soberano, estuviera en vilo, ¿no es cierto? Eso se supone que se logró, hubo un veranito de San Juan, como decimos acá, entre medios, a los mercados estuvieron más tranquilos, pero ahora ya volvió todo como si no hubiese nada pasado. Por lo tanto, por eso le pregunto, en el fondo, ¿qué es lo que tiene que pasar con España? Bueno, yo creo que el problema es fundamentalmente europeo, como usted ha dicho. Es decir, Europa ya en esta crisis, en varias ocasiones, a la hora de dar respuesta a la pregunta de los mercados de cómo vamos a construir una unión mucho más sólida, que por ejemplo contemple este problema que hay con los bancos y el vínculo con el soberano, da una respuesta conceptual, pero después, a continuación, cuando hay que establecer los detalles, los calendarios y entrar en la concreción, pues se pierde en un debate que confunde mucho y genera mucha incertidumbre. Esto es lo que ha pasado después de la cumbre. Entonces, por lo tanto, lo que usted cree que lo que los mercados finalmente están pidiendo es a una Europa mucho más cohesionada en torno al euro. Finalmente los mercados le están preguntando a Europa, ¿el euro sigue tal cual como lo conocemos? ¿Esa es la pregunta de fondo? Lo que los mercados están diciendo, la unión monetaria tal como estaba diseñada tenía debilidades. Hay que refundarla, reconstruirla sobre bases más sólidas. ¿Hay un compromiso suficiente de los gobernantes europeos para hacerlo o no? Yo creo que este fin de semana sería un paso muy importante en lo que se llama la unión bancaria. Y yo creo que lo iremos viendo en las próximas semanas que eso va en serio. Pero los mercados están ya muy escépticos, después de muchas idas y venidas, y quieren detalles, concreción, calendarios. Y los políticos europeos tienen que darlos en los próximos meses. Claro que Estamos sí. en ese punto. A ver, pero entonces finalmente, ¿cuáles son los drivers que finalmente tenemos que ir siguiendo para captar hacia dónde va Europa? Porque primero el driver era Grecia. Teníamos que saber qué pasaba con Grecia, si seguía, si no seguía, su elección interna, etcétera, para saber qué pasaba con el euro. Luego el foco estuvo en España. Ahora al parecer está en Finlandia y en Holanda, que dicen que probablemente se salen de esta unión. ¿Dónde tenemos que fijar el foco? Bueno, yo me centraría, yo creo que hay muchos países que tienen poca importancia con situaciones políticas complicadas. Yo creo que hay que fundamentalmente seguir cómo se va construyendo el consenso entre Francia y Alemania, que son los países centrales que siempre han movido hacia adelante Europa. Y sobre todo lo que tenemos que seguir en los próximos meses es cómo se van dando pasos hacia la unión fiscal y política y bancaria. Y ser capaz de discriminar qué pasos realmente son sustantivos y son realmente sólidos. Yo creo que este fin de semana se avanzó mucho y ahora nos tienen que dar las claves en los próximos meses. Ahí donde yo dedicaría particular atención a lo que viene de Alemania, a lo que viene de Francia y sobre todo los compromisos concretos en sustanciar esta unión fiscal y monetaria. A ver, lo que pasa es que Alemania y Francia se deben, por supuesto, a Europa y a esta unión política, social y económica que hay, pero también se deben a sus propios países. En el caso de François Hollande, en Francia, la tiene en este momento un poco más fácil porque él acaba de ser electo y también en las legislativas su partido, el Partido Socialista, sacó una mayoría muy contundente. Sin embargo, en Alemania, Angela Merkel también tiene que ir a dar explicaciones internas y no siempre es fácil de explicar lo que ella está haciendo con Europa en su propio país. Entonces, ¿cómo sigue uno las directrices? De hecho, en Alemania la criticaron bastante por cómo se dio ella en la cumbre europea. Eso es verdad, pero yo tengo la impresión de que el que tiene que moverse antes es Francia, porque lo que Alemania está pidiendo para poder explicar a su electorado, sobre todo lo que es la unión fiscal, es que el resto de los países europeos estén dispuestos a transferir soberanía a un centro europeo, a una unidad, digamos, a un centro fiscal europeo
que se sobreponga sobre los parlamentos nacionales y los presupuestos nacionales. Y ahí es Francia, fundamentalmente, y algún otro país, los que son más resistentes a esa transferencia de soberanía y no Alemania. Y Alemania lo que quiere es, usted muévase antes en sustanciar la unión fiscal, unión bancaria, y cuando esto sea así, yo estaré dispuesto a compartir riesgos. Yo creo que el movimiento, yo creo que antes tienen que moverse otros países, y cuando eso sea así, mi impresión es que Alemania se moverá en lo que es mutualizar riesgos de deuda pública o bancarios. Eurobonos, finalmente. Sí, yo creo que esa va a ser la solución. Es decir, la solución al final tendrá que ser eurobonos en alguna de las 3 o 4 modalidades que se están discutiendo, pero al mismo tiempo tiene que haber una autoridad fiscal en Europa que sea capaz de imponerse a las decisiones nacionales. Claro. Y ese es el punto clave. Claro, una autoridad supranacional, en el fondo, europea, que finalmente. No existe. ¿Cuál es el rol que está jugando usted? Ha trabajado dentro del Banco Central Europeo, lo conoce muy de adentro. ¿Cuál es el rol que usted cree que tiene que tomar de ahora en adelante, que le están pidiendo que tome un rol mucho más central al Banco Central Europeo? ¿Qué cree usted que Mario Draghi es lo que en este momento tiene que hacer? Bueno, yo creo que al Banco Europeo se le están pidiendo excesivos esfuerzos a veces. La falta de acuerdo de los políticos por sustanciar las cosas que decíamos antes, al final deriva en que el Banco Central tenga que cumplir papeles para los que no está preparado. Hay problemas de solvencia fiscal, hay problemas de solvencia en algunas entidades financieras en Europa, y el Banco Central Europeo lo que está diciendo es, mire, no me meta a mí en eso, porque mis funciones son las que son, dar liquidez, gestionar la política monetaria. Si yo entro en ese terreno, además les estoy dando a ustedes la excusa de no políticos tomar decisiones que son difíciles. Por eso el Banco Central Europeo está siempre en un equilibrio complicado. Y yo creo que tener cierta comprensión sobre el Banco Central Europeo porque se ha estirado mucho su función en algunos casos. La semana pasada, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, bajó la tasa de interés en Europa de un 1 a un 0,75%. Dice que eventualmente vienen mayores recortes en la política monetaria. ¿Cree usted que ese es un paso necesario y finalmente también concluyente de lo que está haciendo su mandato en el Banco Central Europeo? Porque recordemos que Trichet no solo no las bajó, sino que además la había subido el anterior. Pues subió, después bajó. Bueno. Pero yo creo que los tipos de interés en lo que es la parte de activos en riesgo está prácticamente en cero. Es decir, que hay muy poco margen ya de relajación por esa vía. Sí que se pueden hacer cosas en desatascar el mecanismo de transmisión de la política monetaria en algunos mercados, ¿no? Y ahí están las intervenciones en los mercados de deuda o en los mercados de lo que llaman covered bonds. Hay todavía, yo creo, de margen para políticas menos ortodoxas del Banco Central en aliviar las condiciones financieras en alguna parte del área. Pero vía la bajada de tipos de interés ya hay poco margen, ¿no? Claro que sí. Hay un Dr. Doom, ¿no es cierto? Este economista americano, bueno, que trabaja en realidad en Estados Unidos, Nouriel Roubini. Él dijo, ¿no es cierto?, pronosticó la crisis del 2008 y ahora está diciendo que viene esta tormenta perfecta y que el año 2013 va a ser todavía mucho más complicado de lo que estamos viendo este 2012. No solo por la crisis de deuda en Europa, sino que también porque Estados Unidos no logra consolidar su crecimiento y también estamos viendo una China desacelerándose. ¿Cree usted que el 2013 va a ser todavía más difícil que lo que hemos vivido hasta el momento? O sea, yo creo que el entorno es muy incierto. Por eso cuando yo veo a algunos economistas pronunciarse con tanta rotundidad en un entorno tan incierto, me parece peligroso y hay que ser más prudente. Yo creo que hay escenarios malos. Yo creo que el tema me sigue pareciendo que está fundamentalmente, los principales riesgos surgen de Europa. Yo creo que si en este semestre, y como digo, me parece que el último Consejo Europeo dio un paso que vamos a ir viendo hacia adelante, va a sustanciarse en los próximos meses. Yo creo que podemos ver el principio de una reversión del riesgo que viene de Europa. Y si es así, todo lo demás yo creo que lo veo mucho más controlado y con riesgos mucho más matizados. Yo quizás soy más optimista de lo que puedan ser otros. Estados Unidos, por ejemplo, usted que es experto en política monetaria, ¿cree usted que Estados Unidos en este momento está bien y que eventualmente una mayor relajación de la política monetaria, es decir, un QE3, no va a ser necesario? Yo creo que es un tema abierto, que ellos son muy pragmáticos y van a ir viendo cómo se van materializando los riesgos hacia abajo, ¿no? Yo creo que el riesgo en Estados Unidos de una recesión, de una recesión todavía más intensa de la que tuvieron, o de un proceso deflacionista, yo le doy una probabilidad limitada en este momento. No creo que sea algo sobre lo que yo reaccionaría de una forma muy intensa, ¿no? Ni creo que lo va a usar. ¿Le preocupa a usted?
Le pregunto porque para nosotros, el mercado acá en Latinoamérica... Relativamente, yo creo que China se está desacelerando, tiene efectivamente... Pero aquí, en esta crisis, quien lo pasa más es quien es un deudor. El que es acreedor, el que tiene, como es el caso de China, grandes reservas financieras, se va a manejar con mucha mayor facilidad. Y si es necesario utilizar parte de esas reservas para funciones de estabilización, China, como ya lo demostró en el año 2009, lo va a hacer con determinación. Por lo tanto, yo me preocuparía más por los deudores que por los acreedores, que si tienen determinación, y China lo tiene, van a ser capaces de eliminar los riesgos de cola que pueda haber. Entonces, bajo esa lógica, usted tampoco estaría preocupado en Latinoamérica y cómo va a contagiar esta crisis de deuda de Europa a los países latinoamericanos, especialmente a Chile. Sí, yo creo que los riesgos están ahí, pero son limitados. Y de nuevo, va a depender de lo que pase en Europa. Yo sí doy importancia al contagio que pueda venir de Europa, como hemos visto ya en el área. Si eso se controla en los próximos meses, yo creo que las cosas no vamos a ver escenarios muy adversos. Esa es mi impresión. ¿Y su impresión es que se va a controlar en Europa el tema? Yo no he sido optimista en los últimos 6 meses. Después de esta cumbre y de ver, yo creo que sí, porque es decir, alguien que realmente llega a ponerse de acuerdo en términos de principio sobre que haga una unión bancaria en Europa, romper el vínculo entre riesgo soberano y riesgo bancario, darle al Banco Europeo competencias de supervisión bancaria, todo eso que son movimientos rotundos, conceptuales, yo creo que no se pone de acuerdo alguien en eso si no está realmente dispuesto a sustanciarlo y a dar la respuesta que los mercados piden sobre la sostenibilidad a medio plazo del área del euro. Y es la primera vez que vemos un movimiento de este tipo. Ahora hay un poco de ruido, hay que concretar las cosas, pero yo soy mucho más optimista hoy de lo que era hace una semana. Sí, sin duda. Muy bien, José Luis, muchas gracias por compartir su visión con nosotros acá en Agenda Económica. Con esta entrevista entonces terminamos este primer día de la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.